todo el cuerpo desoxigenada. Al llegar a la aurícula derecha va a pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que este ventrículo derecho va a eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar, pasando por la válvula pulmonar, por la arteria pulmonar, que se divide en dos, una rama derecha y una rama izquierda, hacia lo que estarían acá a ambos lados del corazón, que son los pulmones. Ahí la sangre se va a oxigenar, va a pasar de su estado desoxigenado a ser sangre Recording in oxigenada. progress. Bien. Va a llegar a los pulmones, ahí la sangre se va a oxigenar y de los pulmones va a volver hacia las cavidades izquierdas del corazón por las venas pulmonares. Por las venas pulmonares ingresa la sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre a través de la válvula aórtica por la raíz de la aorta y de la aorta, que es la arteria principal de que sale del corazón, se va a eyectar la sangre oxigenada a todo el resto del organismo. Esto como un repaso de la anatomía y fisiología básica del corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué nos es importante esto, porque en lo que son las cirugías cardíacas, dependiendo del tipo de cirugía, pero va a haber algunas de las cirugías que se realizan, por ejemplo, las cirugías valvulares, ¿sí? Tanto de las válvulas mitral o pulmonar o aórtica, que son las más frecuentes, para acceder adentro de las cavidades cardíacas y poder operar sobre estas válvulas o, por ejemplo, propiamente sobre los ventrículos, va a ser importante parar el corazón y además vaciarlo de la sangre que normalmente se encuentra adentro para poder operar sobre el mismo. Entonces, para eso, un pequeño repaso de lo que son las cavidades cardíacas. Bien, en cuanto a la fisiología, acá tenemos el mismo dibujito del corazón que vimos recién. Lo que está en azul sería la sangre desoxigenada y lo que está en rojo es la sangre oxigenada. Y este dibujo lo que nos intenta explicar son lo que se llama la circulación mayor y la circulación menor. El corazón, como vimos recién, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las cavidades derechas son las que tienen la sangre desoxigenada y las cavidades izquierdas son las que tienen la sangre oxigenada. ¿Qué es lo que cambia? El pasaje por los pulmones, que es lo que se conoce como circulación menor o circulación pulmonar, y al pasar la sangre por los pulmones, la sangre se oxigena, vuelve a las cavidades izquierdas y de ahí sale por la aorta hacia todo el resto del organismo. Tanto a lo que es la circulación cerebral, que va a llevarse un gran porcentaje del volumen minuto, es decir, de la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada ciclo cardíaco, como al resto del organismo, ¿sí? A órganos que van a ser más o menos importantes, como el hígado, todo lo que es la porción gastrointestinal, tejido muscular, los riñones, piel, entre otras cosas. Una vez que pasa por todos estos órganos que van a extraer el oxígeno de la sangre, esta sangre va a volver desoxigenada hacia de vuelta las cavidades cardíacas derechas, tanto por la vena cava inferior como por la vena cava superior. Después de este breve repaso anatómico para lo que vamos a ver ahora después, que tiene que ver con lo que es la circulación extracorpórea, vamos a ver cómo preparamos un quirófano para una cirugía cardiovascular. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar para enfrentar una anestesia de este tipo? Lo primero que vamos a hablar es la preparación del quirófano. ¿Qué tenemos que tener dentro del quirófano? ¿Qué no nos puede faltar? ¿Qué tipos de monitores, drogas, hemoderivados y demás? ¿Cómo nos vamos a preparar previo a la inducción de nuestro paciente? ¿Qué recaudos tenemos que tener en la inducción del paciente? Es decir, al dormir a nuestro paciente que se va a someter a una cirugía cardiovascular. En este caso lo que dice SEC es la circulación extracorpórea. En este tipo de cirugías, como les dije antes, va a haber procedimientos que requieren parar el corazón, es decir, el corazón deje de latir y vaciarlo al corazón de sangre para poder operar dentro de las cavidades. Entonces, para eso utilizamos la bomba de circulación extracorpórea, que después vamos a entrar un poco más en detalle. En este tipo de cirugías, que el paciente se lo conecta a esta bomba de circulación extracorpórea que va a oficiar de corazón y de pulmón, tenemos que tener en cuenta la fase previa a la entrada en circulación extracorpórea, el periodo en el cual el paciente está siendo asistido por la misma,
¿Cómo vamos a hacer para destetar a nuestro paciente de la bomba de circulación extracorpórea y hacer que el corazón del mismo vuelva a latir y a funcionar normalmente? Y posterior al finalizado de la cirugía, ¿cómo vamos a, o qué tenemos que tener en cuenta para trasladar a este paciente, que es un paciente crítico, un paciente que fue sometido a una cirugía de alto riesgo, de alta complejidad, a la unidad de, a la unidad coronaria, ¿sí? A la unidad de cuidados críticos de pacientes para recuperación cardiovascular? Entonces, acá tenemos una imagen de un quirófano. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar el quirófano para un paciente? Como dije recién, se va a someter no solamente a una cirugía de alta complejidad, de alto riesgo, sino un paciente, propiamente en este caso, una cirugía de corazón, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener, como siempre, todos los monitores, desde lo que es el monitoreo mínimo para cualquier procedimiento que vamos a realizar bajo anestesia, como es la saturometría de pulso, la medición de tensión arterial, la medición de temperatura, la capnografía y el electrocardiograma. En un paciente que se va a someter a una cirugía cardiovascular vamos a utilizar un monitoreo un poco más invasivo, ¿sí? Va a ser un paciente que le vamos a colocar, como tenemos acá en el segundo punto, distintos accesos vasculares, ¿sí? Dentro de ellos vamos a colocarle un acceso arterial para monitorización invasiva de la presión arterial de forma continua y latido a latido, ¿sí? Vamos a colocarle termómetros para regular todo lo que es el mantenimiento de la temperatura, ya que un paciente que se va a conectar a la bomba de circulación extracorpórea, va a haber procedimientos que se van a realizar con normotermia, es decir, manteniendo la temperatura normal de nuestro paciente, y hay procedimientos que se van a realizar con hipotermia, es decir, al que nuestro paciente lo vamos a enfriar a cierta temperatura para preservar eh, sus órganos y la perfusión de ciertos tejidos durante la conexión con la circulación extracorpórea. Entonces, importante al monitoreo mínimo de seguridad mínimo para cualquier procedimiento de anestesia, tener medidas de monitoreo extra. En cuanto a lo que son los accesos vasculares, este es un paciente que le vamos a tener que conectar, como dije recién, le vamos a tener que monitorizar la presión arterial latido a latido. Este catéter arterial que vamos a utilizar generalmente se coloca previo a la inducción anestésica, lo hacemos con el paciente despierto, para de esa forma controlar y hacer una inducción muy delicada, ¿sí? Con mucho cuidado, muy cardioestable, intentar que nuestro paciente no se bradicardice ni taquicardice, es decir, que la frecuencia cardíaca se mantenga dentro de lo normal y que la presión arterial de nuestro paciente también sea la adecuada, eh, dependiendo del tipo de patología del mismo, dependiendo de qué se va a operar del corazón, adecuar todo lo que tiene que ver con la inducción a la patología de nuestro paciente e intentar hacer una inducción lo más estable posible. Entonces, generalmente lo que es el catéter arterial lo colocamos previo a la inducción con el paciente despierto. ¿Qué más accesos vasculares vamos a colocar a nuestro paciente? Generalmente se van a colocar accesos de grueso calibre y accesos venosos centrales. Siempre tener preparadas las drogas que vamos a necesitar para nuestra anestesia. Siempre contemplar desde lo básico para dormir a nuestro paciente, las drogas, los inductores, los relajantes musculares, los opioides, los analgésicos, como también distintas drogas que vamos a ir viendo después que tienen que ver con mantenimiento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, inotrópicos, vasopresores y demás. Siempre vamos a contar con el cardiodefibrilador dentro de quirófano, ¿sí? El carro de paro, ya que cirugía cardiovascular hay altas chances de que el paciente sufra algún tipo de arritmia durante el procedimiento por la manipulación del corazón, y siempre tener o dentro del quirófano o disponibles hemoderivados, ¿sí? Entonces siempre cuando vamos a preparar el quirófano para la cirugía que sea, contemplar la seguridad básica del mismo, siempre repasar, tener todo lo que tenga que ver con la ventilación del paciente, la mesa de anestesia y demás, siempre chequear respiración, entre otras cosas, pero después, en un caso de lo que es cirugía cardiovascular, contemplar tener estas cosas extras, si se quiere, que van a ser fundamentales para este tipo de procedimiento. Entonces, cirugía cardiovascular se realiza siempre bajo anestesia general,
repasando lo mismo de recién, chequear siempre que tenemos la mesa de anestesia, todos los elementos para el manejo avanzado de la vía aérea, siempre el paciente va a estar intubado, ¿sí? Chequear que tenemos todas las drogas para realizar la anestesia general y de vuelta chequear que tenemos todos los monitores, los cables y demás adecuados para realizar la inducción anestésica de nuestro paciente. ¿Qué drogas necesitamos contar con qué drogas tenemos que contar dentro del quirófano para lo que es la cirugía cardiovascular? Tenemos que tener, primero que nada, lo que nos tenemos que tener siempre dentro del quirófano, lo que respecta a las drogas anestésicas, tener en cuenta cómo vamos a dormir a nuestro paciente. En cuanto a lo que son los inductores, que acá tenemos la lista de propofol, etomidato, ketamina, midazolam y tiopental, tenemos que contemplar que los pacientes que se vienen a operar de una cirugía cardiovascular son pacientes nuevamente de alto riesgo, ¿sí? Que necesitan que hagamos una inducción lo más estable posible. Lo posible que no baje mucho ni la frecuencia cardíaca, ni la tensión arterial, intentar mantener eso lo más estable posible. Entonces, generalmente van a ser procedimientos que van a ser inducidos con etominato, a diferencia de otros procedimientos en los que se puede utilizar propofol. También se utiliza dosis más altas de midazolam, o también se puede utilizar ketamina, que al tener un efecto simpático mimético puede ser que nos aumente un poquito la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Siempre en anestesia cardiovascular tienen una gran importancia los opioides. Vamos a utilizar o remifentanilo o altas dosis de fentanilo para la inducción y para el mantenimiento de nuestro paciente durante la cirugía. Ya que vamos a usar altas dosis de opioides, vamos a tener que tener en cuenta la utilización también de relajantes musculares y generalmente de elección se utiliza el becuronio, ya que libera menor cantidad de histamina, entonces da un efecto un poco más de estabilidad hemodinámica. De todas formas, pueden utilizarse otros relajantes musculares. Y el mantenimiento generalmente va a estar hecho con sevoflurano, si bien hay algunos anestesiólogos que utilizan anestesia total endovenosa con esquemas de remifentanilo y propofol, por ejemplo, la gran mayoría va a utilizar como mantenimiento sevoflurano asociado o a bolos o infusión continua de fentanilo o a una infusión continua de remifentanilo. Esto con lo que respecta a las drogas anestésicas. Respecto a los antibióticos que vamos a utilizar, tengamos en cuenta que es muy importante seguir el esquema de profilaxis antibiótica de cada institución en la cual nosotros trabajemos. Los antibióticos son muy importantes en este tipo de cirugías, ya que la gran mayoría de las cirugías van a utilizar material protésico, como por ejemplo una prótesis valvular o algún injerto, como pueden ser prótesis tanto biológicas o sintéticas, por ejemplo, para reemplazar una parte de la aorta en cirugías de aorta. Todo eso que es material protésico es material que potencialmente se puede contaminar y generar infecciones graves, ¿sí? Entonces, muy importante que estemos muy atentos con el esquema antibiótico, la correcta profilaxis antibiótica y en caso de que sea un antibiótico que se tenga que repetir a lo largo del procedimiento, estar atentos. Otro tipo de drogas que utilizamos en este procedimiento son las drogas antifibrinolíticas. Son drogas que está demostrado que contribuyen a eh, prevenir la fibrinólisis, es decir, la desintegración, digamos, del coágulo sanguíneo. Estas drogas han demostrado bajar la cantidad, la utilización de estas drogas ha demostrado que disminuir la cantidad de hemoderivados que se utilizan en las cirugías cardiovasculares. Y como antifibrinolíticos vamos a utilizar principalmente el ácido tranexámico, siempre tenerlo en quirófano también. Con lo que respecta a drogas inotrópicos, vasopresores y vasodilatadores, dependiendo del tipo de procedimiento y el anestesiólogo, va a depender qué drogas vamos a tener dentro del quirófano, pero a grandes rasgos siempre tenemos que contar con drogas inotrópicas que ayuden a la contracción cardíaca, vasopresores y vasodilatadores para mantener la presión arterial. Entonces,
Generalmente siempre vamos a utilizar adrenalina, noradrenalina, podemos contar con efedrina, fenilefrina, atropina, nitroglicerina, milrinona, dobutamina y después distintos antiarrítmicos. Todas estas drogas nos van a ayudar a mantener esa estabilidad en la que nombré antes, que es muy importante, sobre todo en la inducción de estos pacientes. Tenemos que mantenerlos lo más estables posibles. Entonces, siempre desde la inducción, contar con los mismos para, en caso de que nuestro paciente se hipotense en la inducción, agregar algún vasopresor, como puede ser noradrenalina o fenilefrina para aumentar la presión arterial, o en caso de que haya una bradicardia o taquicardia, poder tratarlos. Estas drogas también nos van a ser importantes en lo que vamos a ver más adelante, que es la salida de circulación, de la circulación extracorpórea, es decir, cuando intentamos desconectar a nuestro paciente de esa asistencia que le va a estar dando la bomba mientras su corazón está parado para que lo puedan operar. Estas drogas nos van a ayudar con lo que tiene que ver con volver a activar el corazón para poder desconectarlo de la circulación extracorpórea. Y también vamos a tener que tener dentro del quirófano electrolitos o iones, como puede ser potasio, calcio, bicarbonato de sodio, para intentar corregir el medio interno de nuestro paciente eh, después de que haya estado conectado a la bomba de circulación extracorpórea. Insulina, por supuesto, siempre para manejar tanto lo que es la glucemia de nuestro paciente, como puede contribuir también a manejar lo que son los valores del potasio. Y muy importante, que ya lo vamos a ver más después en detalle, siempre contar con la presencia de heparina en quirófano, ya que toda cirugía en la que se utiliza circulación extracorpórea, el paciente, como vamos a ver después, va a tener que estar anticoagulado. Acá les dejo este cuadro a modo de repaso nada más de las distintas drogas que tenemos acá, los inotrópicos, vasopresores y demás, los nombres de cada uno, sobre qué receptores actúan, nada, cómo se utilizan, los efectos que van a tener y las dosis de los mismos. Acá tenemos la noradrenalina, fenilefrina, vasopresina, adrenalina, eh, dopamina, azul de metileno, dobutamina, milrinona y isoproterenol. Todas drogas que podemos llegar a utilizar durante la cirugía cardíaca. Ahora bien, eso con lo que respecta a la preparación del quirófano. Ahora vamos a hacer la inducción de nuestro paciente. Ya tenemos todo lo que necesitamos dentro del quirófano. Va a ingresar el paciente, lo primero que le hacemos, como cualquier paciente que se va a someter a una anestesia, quizás excepción de un pediátrico, va a ser la colocación de un acceso venoso periférico, si el mismo no trae uno ya desde de previo a la cirugía, previo al ingreso al quirófano, colocar un acceso venoso periférico, el mismo si puede ser lo más grande posible, mejor, ¿sí? Para contar con un acceso de grueso calibre, por en caso de que tengamos que transfundir a nuestro paciente y demás. Y una vez que tenemos el acceso venoso colocado, importante realizar lo que dijimos antes, profilaxis antibiótica, de acuerdo a el esquema de cada institución en la que estemos trabajando. Y una vez que tenemos el acceso venoso periférico, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la conexión de todos los monitores de nuestro paciente. Vamos a colocarle tanto electrocardiograma, saturometría y manguito de presión, que después vamos a colocarle el acceso arterial, para, como dije antes, monitorizar la presión arterial previa a la inducción de forma continua, invasiva y latido a latido. En algunos lugares se coloca directamente un Avocat en la arteria radial, por ejemplo, o puede ser femoral. Y en otros centros se puede utilizar esto que tienen acá, que es el kit de Arrow, que tiene un catéter que se coloca mediante punción, se pasa una cuerda de piano y después se coloca este catéter que se fija con dos puntitos de sutura. Y esto es una opción quizás un poco más duradera que la colocación simplemente de una boca. Esto depende de la institución en la que se realice el procedimiento, cuál es el que se va a colocar. Una vez que tenemos colocado el acceso arterial y estamos monitorizando entonces la presión, vemos la curva y tenemos el valor de forma invasiva, de forma continua. Vamos a proceder a realizar la inducción.
Vamos a preoxigenar a nuestro paciente, vamos a hacer la inducción lo más estable posible y una vez que tenemos a nuestro paciente intubado con su vía aérea asegurada, podemos proceder a continuar con la invasión de nuestro paciente y en caso eh, de las cirugías cardiovasculares a colocar lo que tenemos acá, que es una vía central, un catéter venoso central, a través del cual vamos a poder pasar muchas de las drogas que les nombré antes, los inotrópicos y los vasopresores, en altas dosis, que no sería conveniente o ideal pasarlo por vía periférica. También podemos utilizar la central para corregir iones o electrolitos, como puede ser bicarbonato, calcio, potasio, ¿sí? A concentraciones que no pueden ser eh, pasados por vía periférica. Y lo que tenemos acá es un catéter de arteria pulmonar o un catéter de Swan-Ganz. Esto se coloca con un introductor a nivel de la vena yugular y se pasa este largo catéter, que la idea es que este pequeño balón que tiene acá se llegue a ubicar en lo que vimos antes al principio de la clase, que es la arteria pulmonar, y nos va a ayudar a medir presiones, como tenemos en esta última liñita del monitor multiparamétrico, que es la presión de la arteria pulmonar. No, es otra medida más de invasión, otra medida más de monitoreo invasivo que podemos utilizar para este tipo de procedimientos. Le colocamos a nuestro paciente el termómetro, como tenemos acá. El termómetro puede ser oral, nasofaríngeo, rectal, dependiendo el paciente y el tipo de procedimiento que le vayan a realizar. En caso de que contemos con BIS o monitor de hipnosis, podemos colocarlo en nuestro paciente como una medida extra de monitoreo. Y este que tenemos acá es el monitor del NIRS, que lo que va a medir es la oxigenación a nivel cerebral. Esto se va a utilizar más que nada en cirugías en las cuales se hace parada circulatoria total, es decir, que no solo paramos el corazón de nuestro paciente, sino que también vamos a parar la bomba de circulación extracorpórea durante un cierto periodo. Y en este caso lo que queremos medir es, o controlar, sería la oxigenación, la saturación de cirugías. Es muy importante, sobre todo, el mantenimiento adecuado de la temperatura. Y posterior a que colocamos todos los monitores, ya tenemos invadido a nuestro paciente y demás, previo a la cirugía, a la que inicie la cirugía, vamos a proceder a tomar muestras de sangre, muestras para laboratorio, tanto para evaluar el medio interno como para hacer hemogramas seriados durante el procedimiento y viendo si es necesario transfundir o no a nuestro paciente. Para entrar un poco más en detalle a lo que respecta a la circulación extracorpórea, como dije antes, va a haber cirugías en las cuales nosotros tenemos que trabajar, nosotros no, el cirujano va a tener que trabajar dentro de las cavidades cardíacas, dentro de las cavidades cardíacas, sobre las válvulas cardíacas o sobre los grandes vasos que se originan del corazón, y para eso va a ser importante parar el corazón y vaciarlo de la sangre que tiene dentro. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con esta máquina que tenemos acá, que es la bomba de circulación extracorpórea. Esto es manejado por el perfusionista, él es el encargado de eh, manejar la bomba de circulación extracorpórea, y la función de la misma va a ser la de, como dice acá, oficiar de corazón-pulmón, es decir, de oxigenación, dar la oxigenación eh, y de bomba, digamos, de esta sangre durante el procedimiento quirúrgico, mientras que el corazón va a estar detenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta bomba de circulación extracorpórea? Después vuelvo a la imagen anterior para que lo veamos en la foto de una bomba de circulación extracorpórea real. Acá teníamos el corazón de nuestro paciente, igual que este, ¿sí? Siempre esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Tenemos el corazón en posición anatómica normal. Como vimos antes, lo que estaba en azul eran las venas cavas, que era por donde venía la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo. Por la inferior, todo lo que es del corazón hacia abajo, digamos, y por la cava superior, todo lo que es la sangre que viene de los brazos y de la cabeza, ¿sí?
Llegaban a la aurícula derecha, pasaban por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho salía la sangre por la arteria pulmonar y de ahí hacia los pulmones, a oxigenarse. Para volver por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasaban por la válvula mitral, llegaba al ventrículo izquierdo y esa sangre sale oxigenada por la arteria aorta, que es la que tenemos acá, que le va a dar, va a ser la encargada de llevar la sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. Lo mismo en esta imagen que vimos acá. Entonces, si nosotros queremos sacar o vaciar la sangre que tenemos dentro del corazón y queremos parar al corazón, lo que vamos a tener que hacer es colocar, como tenemos acá, una cánula, ¿sí? Que es un tubito de plástico que tiene agujeritos, a nivel de las venas cavas o de la aurícula derecha, que esto va a aspirar la sangre y se la va a llevar del corazón hacia esto que tenemos acá, que es el reservorio venoso, y de acá la sangre va a pasar por un rodillo, que lo que va a hacer es impulsar la sangre hacia el oxigenador, que va a oficiar de pulmón, ¿sí? Ya que como si nosotros estamos extrayendo la sangre acá, la sangre no va a pasar a los pulmones, sino que se la está llevando y tiene que ser oxigenada en algún lado. Va a ser la sangre proveniente de la parte venosa, pasa por el reservorio, el rodillo arterial, se oxigena y vuelve al corazón por otra cánula que vamos a tener colocada a nivel de la arteria aorta. Entonces, de esa forma, la sangre no va a pasar por eh, el resto de las cavidades cardíacas y la circulación pulmonar. Es decir, la sangre que no pasa por el corazón se va a oxigenar por la bomba de circulación extracorpórea y va a ser impulsada por el rodillo arterial de la bomba de circulación extracorpórea y de esa forma va a volver oxigenada y impulsada por la bomba hacia la aorta para ir al resto del organismo. Ahora bien, tenemos otros, como dicen acá, esto es un poco más anecdótico, lo más importante es que se entienda eso, que a nivel de las cavidades derechas se extrae la sangre y que vuelve recién a la aorta. Vamos a tener otros aspiraciones, tanto como una aspiración de campo, que la sangre que es absorbida por esta aspiración va a ir de vuelta al reservorio y a la oxigenación y se le va a devolver al paciente. Es una forma, digamos, muy coloquialmente de no desperdiciar la sangre que se encuentra en el campo quirúrgico. Y vamos a tener otros aspiradores que se van a colocar en distintas cavidades cardíacas, como puede ser el ventrículo izquierdo o en la raíz de la aorta, para de esa forma aspirar el pequeño remanente de sangre que llega directamente a los ventrículos a través de pequeñas venas que tiene el corazón y de esa forma vaciarlo también y contribuir a que esas cavidades cardíacas estén vacías de sangre para poder operar sobre las mismas. Y también va a ir al reservorio venoso a oxigenarse y va a volver a la circulación de nuestro paciente a nivel de lo que es la cánula aórtica, ¿sí? La cánula que está colocada, o la cánula arterial, que es la cánula que se coloca en la aorta. Bien, si volvemos a la imagen anterior, acá vamos a ver cómo esta cánula que tenemos acá es la cánula venosa, por la cual está llegando la sangre desoxigenada de nuestro paciente que se está eh, extrayendo a nivel de las cavas o de la aurícula derecha. Esta sangre desoxigenada, que por eso es así oscura, llega a nivel del reservorio venoso. A través de este reservorio venoso pasa por el oxigenador y después pasa por este rodillo que tenemos acá, que es el rodillo arterial, y esa sangre es devuelta a nuestro paciente por una cánula que no se ve acá, que es la cánula arterial, que está acá atrás, y se devuelve a nuestro paciente. Este es el rodillo arterial, el que va a oficiar de corazón, ¿sí? De impulsar la sangre de nuestro paciente, y esto que tenemos acá, que es el oxigenador, es lo que va a oficiar de pulmón de nuestro paciente mientras el paciente está conectado a la bomba de circulación extracorpórea. Y estos otros rodillos que tenemos acá, o rollers, son los que van a impulsar la sangre que proviene de los otros aspiradores que les comentaba recién. Acá, dentro de lo que es la bomba de circulación extracorpórea manejada por el perfusionista con estas pequeñas perillas lo que va haciendo es modificando el flujo de sangre que le vamos a dar a nuestro paciente, por lo tanto también eso nos va a manejar lo que tiene que ver con la presión arterial de nuestro paciente, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de revoluciones que tenga el rodillo, va a ser la cantidad de sangre que se le está dando a nuestro paciente por minuto.
Después tiene acá para contar tiempos del paciente conectado a la bomba y demás. Bien, acá estaba la otra imagen entonces, en la cual tenemos la cánula venosa, que es la que tenemos acá, que tiene la sangre más oscura desoxigenada, que llega al reservorio, se oxigena, rodillo arterial y vuelve por esto que tenemos acá, que es la cánula arterial hacia la aorta. Además, el perfusionista se va a encargar de administrar y de mantener a nuestro paciente dormido mientras el paciente está conectado a la bomba de circulación extracorpórea. Una vez que el paciente está, lo que se dice, en bomba, es decir, que el corazón del paciente ya no está latiendo porque se le administran estas soluciones que tenemos acá, eh, se llama solución cardioplégica o la cardioplegía, ¿sí? Que son soluciones que se pasan frías y con una concentración de electrolitos y de sales, que lo que van a hacer es parar al corazón, es decir, que el corazón deje de latir y además preservarlo para que no, preservarlo para que se mantenga en condiciones mientras no está siendo perfundido, ¿sí? Mientras no le está llegando sangre oxigenada, lo va a mantener y a preservar. Mientras el corazón no está siendo perfundido y no está recibiendo oxígeno, solución cardioplégica o cardioplegía, ¿sí? Esto se va a encargar de administrarlo generalmente el perfusionista con la misma bomba, con uno de estos rodillos. Y además, cuando el paciente está en bomba, como dije recién, el corazón no está latiendo, la sangre no está pasando por los pulmones, entonces tenemos que contemplar que el CO2, el seborane que nosotros le estamos administrando, el sevoflurano que estamos haciendo de forma inhalatoria a nuestro paciente, ya no le va a estar llegando, ¿sí? Ya no va a estar haciendo efecto, ya que nuestro paciente no está siendo ventilado durante el periodo que está conectado a la bomba. Entonces el perfusionista también dentro de lo que es la bomba de circulación extracorpórea cuenta con un vaporizador y distintos flumíteros para el manejo de lo que son la fracción inspirada tanto de oxígeno como de CO2 y de esa forma manejar eso mismo, el contenido arterial de oxígeno y de CO2 de nuestro paciente y además se encarga de mantenerlo dormido, ¿sí? Bajo hipnosis con la administración del sevoflurano eh, desde la bomba de circulación extracorpórea. Muy importante, todo paciente que se va a conectar a bomba de circulación extracorpórea tiene que ser anticoagulado antes de la conexión del mismo. ¿Cómo vamos a anticoagular a nuestro paciente para la conexión, previa a la conexión de bomba de circulación extracorpórea? La anticoagulación la vamos a hacer con heparina sódica o heparina, sí, con heparina sódica, a una dosis de entre 300 a 500 unidades internacionales kilo. Recordemos que la ampolla de heparina generalmente viene una ampolla de 5 mililitros a 5.000 unidades internacionales por mililitro, es decir, una ampolla de heparina tiene 25.000 unidades en 5 mililitros. Entonces, vamos a hacer la dosis ponderal adecuada a nuestro paciente, dependiendo entre 300 y 500 unidades kilo. Eso va a depender del anestesiólogo o de la institución donde estén trabajando. Vamos a administrar la dosis de heparina y vamos a contemplar 3 minutos desde el momento que realizamos la heparina para eh, tener el efecto de la misma, ¿sí? Y eso es lo que le van a preguntar como tiempo de heparina, son los 3 minutos posteriores hasta, desde la administración de la heparina hasta que haga efecto la misma. El monitoreo de la correcta anticoagulación de nuestro paciente se hace con lo que se conoce como TCA o tiempo de coagulación activada. Esto se puede hacer tanto con esta máquina que tenemos acá, que lo que hace es medirlo de forma automática, colocando dos muestritas de sangre en estos tubitos y en esta máquina, o se puede hacer de forma manual con otros tubitos de muestra. Lo que se mide es un TCA o un tiempo de coagulación activada mayor a 480 segundos, ¿sí? Con esto contemplamos que nuestro paciente estaría correctamente anticoagulado. 480 segundos equivale a lo mismo a decir 8 minutos, ¿sí?
Esto es decir, el tiempo que tarda en formarse un coágulo, tanto en este tubito como en el otro pequeño tubito de muestra, es lo que se conoce como TCA. El tiempo que tarda en formarse el coágulo en este tubito o en el otro tubito de muestra tiene que ser mayor a 480 segundos o mayor a 8 minutos. Se supone que el basal de todos, de cualquier persona, si se realizase un TCA sin administrar heparina, sería de 90 segundos. Ahora bien, nosotros administramos entonces la heparina previo a la conexión, mientras los cirujanos se encuentran colocando las cánulas para la conexión a la bomba. Administramos la heparina, esperamos esos 3 minutos, avisamos esos 3 minutos, se conecta el paciente a la bomba, ¿sí? Una vez que el paciente está conectado a la bomba de circulación extracorpórea, el perfusionista se encarga de ir controlando y monitorizando la correcta anticoagulación e ir administrando dosis extras de heparina en caso de que sea necesario. Y posterior a la salida y la desconexión de la bomba, de nuestro paciente de la bomba de circulación extracorpórea, va a ser importante revertir este estado de anticoagulación total en el cual se encontró el mismo durante el procedimiento. Esto lo vamos a realizar con el antagonista de la heparina, que es la protamina. La dosis adecuada de protamina es de 1 miligramo cada 100 unidades internacionales de heparina, es decir, una ampolla de protamina tiene 50 miligramos y eso va a revertir a 1 mililitro de heparina, es decir, a 5.000 unidades de heparina. Una ampolla de protamina revierte 1 mililitro de heparina, o sea, 5.000 unidades. Es decir, si nosotros administramos una ampolla entera de heparina, que son 25.000 unidades internacionales, vamos a necesitar 5 ampollas de protamina. La regla fácil es una ampolla de protamina por cada centímetro o mililitro de heparina administrada. Y lo que vamos a buscar es obtener un valor de TCA posterior a los 10 minutos que realizamos la protamina, menor a 120 segundos. Ahora bien, el paciente salió correctamente de bomba, es decir, fue posible desconectarlo de la bomba de circulación extracorpórea, que el corazón vuelva a latir por sí mismo. Eso lo hacemos mediante la administración de, como vimos antes, distintos vasopresores, distintos inotrópicos con los que tenemos que contar al momento de la salida de bomba. Revertimos la anticoagulación con la protamina y ahora a nuestro paciente hay veces que se lo va a poder extubar y despertar para llevar a la unidad coronaria, pero la gran mayoría de las veces el paciente se va a ir intubado y dormido a la unidad de cuidados eh, críticos cardiovasculares. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en las dos situaciones con lo que es el traslado de nuestro paciente. Es un paciente crítico, es un paciente complejo, que se acaba de ser sometido a una cirugía de alta complejidad y el cual todos los parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la ventilación tienen que ser monitorizados muy de cerca. ¿Con qué vamos a tener que contar para el traslado a la unidad coronaria? Vamos a tener que tener en cuenta que este paciente, si lo vamos a sacar intubado y dormido, vamos a tener que mantenerlo dormido de alguna forma. Se pueden realizar dosis de extra de midazolam, fentanilo, relajantes musculares. Otra alternativa es llevarlo con una infusión de dexmedetomidina para que después eso ayude a los cardiólogos en el postoperatorio a la posterior extubación del paciente y recuperación respiratoria. Vamos a tener en cuenta que este paciente en el traslado vamos a tener que contar con algunas drogas por si durante el traslado el paciente sufre alguna hipotensión o bradicardia o paro respiratorio o cardiorrespiratorio durante el mismo. Entonces siempre que vamos a realizar el traslado, llevarnos una jeringa de adrena, una jeringa de atropina y demás para administrar a nuestro paciente. Si es un paciente que se fue ventilado o extubado, pero recientemente extubado, mantenernos también atentos con la vía aérea, llevar un ambú, un tubo de oxígeno, en caso de que lo hayamos extubado, o de todas formas siempre una mascarita facial en caso de que nuestro paciente se extube. Lo vamos a tener que llevar correctamente monitorizado, lo más monitorizado posible, siempre contar con electrocardiograma, saturometría, la medición de la presión arterial.
Y otra cosa que podemos llegar a necesitar tanto para la salida de la misma circulación extracorpórea como para el momento del traslado y demás, tener a mano el marcapasos, ya que todos los pacientes que salen de cirugía cardíaca salen con cables de marcapaso colocados y algunos van a requerirlo para el, el correcto funcionamiento eléctrico de su corazón posterior a la cirugía cardíaca. Bueno, eso como con lo que respecta a la clase de anestesia para cirugía cardiovascular. Si tienen alguna duda, ahora voy a leer el chat y si no, si quieren prender a alguien el micrófono y preguntarme, también no hay problema. Profe, yo le hago una consulta. Sí, Siempre es cuando salen de bomba, sí, em, ¿siempre es necesario desfibrilar para que no, vuelva a latir o no no, necesariamente? no. Voy a ir a la O sea, imagen. se tiene por precaución nada más. Sí, lo tenemos en caso de que sea necesario. No todos los pacientes es necesario hacer desfibrilarlos, y eso sería en caso de que haya un ritmo dentro de lo que son los ritmos de paro, digamos, un ritmo desfibrilable, es decir, que tenga una taquicardia ventricular eh, sostenida, que no revierta sola, o que tenga una, una fibrilación ventricular. En ese caso, se lo desfibrila al paciente directamente utilizando unas paletas que usan los cirujanos, que se colocan, se apoyan sobre la superficie del corazón y se lo desfibrila con baja energía, pero no en todos los casos, ¿sí? Generalmente, una vez que la verdad es que la explicación de cómo funciona la bomba de circulación extracorpórea y la parada circulatoria y la parada cardíaca y demás, no me extendí mucho en eso porque me parece que excede un poco, son cosas bastante técnicas, pero una vez que tenemos canulado al paciente, como dije antes, la cánula venosa y la cánula arterial, se coloca esta pinza que está acá, que es la pinza o clamp de aorta, se clampea la aorta ahí y de esa forma el corazón se deja de perfundir por las dos arterias que tiene acá, que son las arterias coronarias, ¿sí? Que son estas que tenemos acá, que son las que le llevan la sangre oxigenada al corazón. No es que se coloca este clamp acá y se pasa por este pincho que está acá, es la solución cardioplégica que nombré antes. Esta solución fría y llena de electrolitos pasa por las coronarias y para al corazón, ¿sí? Y lo preserva para el periodo en el cual no va a estar siendo perfundido con sangre con oxígeno. Una vez que finaliza la cirugía y finaliza lo que estaban realizando sobre las cavidades cardíacas o válvulas o vasos y demás, este clamp se saca y de esa forma vuelve a pasar sangre desde esta cánula aórtica hacia las arterias coronarias. De esa forma eso va lavando la solución cardioplégica que mantenía el corazón frío y preservado y ahí el corazón empieza a latir nuevamente. A veces empieza, dependiendo del paciente, la edad del paciente, las comorbilidades que tenga, la patología de base que tenga y si era un corazón muy enfermo o menos enfermo, algunos corazones arrancan a latir solos, algunos necesitan soporte de drogas, de inotrópicos para ayudar a la contracción cardíaca y otros empiezan a latir, pero en ese empezar a latir tienen ritmos que no son que no son, para que no contribuyan a un latido efectivo del corazón y por lo tanto tienen que ser desfibrilados. En ese caso se usan esas paletas que te decía recién, se parecen dos cucharas que apoyan sobre la superficie cardíaca, se administra la descarga, la cantidad de descargas que sean necesarias para revertir al ritmo. Eh, y por supuesto también tenerlo dentro del quirófano porque en pacientes muy complejos, muy enfermos y demás puede llegar a suceder que el paciente tenga un paro cardíaco en el momento que lo hacemos pasar de una camilla a la otra antes de dormirlo, ¿sí? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Podrían explicar de vuelta lo de la bomba que se me cerró el Zoom? Ok, ahí voy. Y otra pregunta, el ROTEM se usa para calcular el TCA. El ROTEM no lo mencioné en la clase porque no tiene que ver
particularmente con lo que es la anestesia cardíaca, tiene que ver directamente más con una clase de anticoagulación en sí. El ROTEM o tromboelastometría rotacional, para los que nunca lo escucharon, se utiliza para evaluar el estado de la coagulación de nuestros pacientes. No está en todos lados, es una herramienta que generalmente se encuentra en los hospitales privados y en algunos, ni siquiera en todos, eh, que lo que se hace es tomar una pequeña muestra de sangre y evaluar el estado de de formación del coágulo de esa muestra de sangre. El ROTEM no se usa para calcular el TCA, es otro dispositivo distinto. El TCA, el tiempo de coagulación activado, se mide con otro dispositivo que es o la máquina que les mostré antes, que se encontraba, ahí la pongo, que es esta de acá, que se utiliza exclusivamente para medir tiempo de coagulación activada, o con otros tubitos que se mide de forma manual, que son parecidos a los tubitos de laboratorio. Sí se podría sí se podría evaluar la coagulación del paciente con un tromboelastograma o a través del ROTEM. Sí, es algo que a veces utilizamos, pero el ROTEM nos va a dar mucha más información que la que nos da el TCA. El TCA nos ayuda a ver la actividad del coágulo, ¿sí? El tiempo de formación del coágulo, y nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a la cantidad de heparina y protamina que tenemos que administrar. Un ROTEM nos puede servir para evaluar también si hay algún déficit de algún factor de coagulación, si hay que pasarle plaquetas, si hay que pasarle fibrinógeno a nuestro paciente, si nos va a servir para evaluar más cosas, nos va a dar más información eh, que el TCA, que el tiempo de coagulación activado, y quizás es una herramienta que podemos utilizar en pacientes en los cuales, por ejemplo, tenemos un TCA normal, ¿sí? A la salida de bomba, y los cirujanos nos siguen refiriendo que continúa sangrando, o que era un paciente que ya venía, por ejemplo, no sé, tomando algún antiagregante plaquetario y demás, y que tenemos que evaluar mejor el estado de coagulación de nuestro paciente. ¿Y había alguna otra pregunta más? ¿Cómo funciona la bomba? Lo explico brevemente, así ya todos los demás escucharon la explicación. Se coloca una cánula venosa a nivel de las cavidades derechas, tanto en las venas cavas como en la arteria, como en la aurícula derecha. Por ahí se extrae la sangre, que va a ir a un reservorio venoso. Por ahí va a pasar por un rodillo arterial. La sangre se va a oxigenar y va a volver al cuerpo por la cánula aórtica o cánula arterial, que devuelve la sangre oxigenada al cuerpo. De esa forma omitimos que la sangre pase por el corazón y por los pulmones, ¿sí? Así que esta bomba tiene que hacer de bomba y de oxigenador, ¿sí? Entonces, si vamos a esta imagen, tenemos la cánula venosa que extrae la sangre, va al reservorio, pasa por el oxigenador, vuelve por el rodillo arterial y vuelve al organismo por la cánula arterial, por la cánula aórtica, ¿sí? Entonces, estos rodillos van a ser de bomba, de impulso cardíaco, y el oxigenador hace de pulmón, ¿sí? Entonces, ya que nuestro paciente no está siendo ventilado por la mesa de anestesia y por lo tanto tampoco está recibiendo el sevoflurano, el perfusionista se va a tener que encargar también de mantener una correcta fracción inspirada de oxígeno y el dióxido de carbono del mismo, mediante el manejo del flujo de gases frescos, y de mantener a nuestro paciente correctamente dormido mediante la administración de sevoflurano también. Los otros rodillos, ¿para qué van a servir? Van a servir como aspiración de campo, ¿sí? Para que los cirujanos aspiren la sangre que se encuentra en el campo quirúrgico y de esa forma no se desperdicie, digamos, de alguna forma sangre, para pasar también la cardioplegía y otras funciones que no vienen al caso que las charlemos. ¿Se entendió más o menos la bomba? ¿Cuál es la temperatura normal que debemos mantener en, por ejemplo, una CRM a diferencia de una cirugía de aorta ascendente? Por lo general se enfría con hielo al paciente para mantener la perfusión cerebral. Bien, como dije antes, es muy importante el mantenimiento de la temperatura en todo paciente, en toda cirugía. Una de las normas básicas del monitoreo básico que tenemos que utilizar es el termómetro.
para el mantenimiento de una correcta temperatura de nuestro paciente, pero más que nada en la cirugía cardíaca lo tenemos que contemplar, ¿sí? En una CRM, por ejemplo, o en una cirugía en la cual nosotros necesitamos normotermia, la temperatura que vamos a tener que mantener es la temperatura normal del organismo, ¿sí? 36,5 a 37 grados. Normotermia, ¿sí? La temperatura con temperatura normal del paciente. Ahora, una cirugía en la cual, por ejemplo, como dice acá, aorta ascendente o cirugías en las que sobre todo se va a realizar eh, hipotermia, ¿sí? Porque vamos a realizar parada circulatoria, es decir, esta bomba que tenemos acá, durante algún periodo de la cirugía, que son periodos breves, se para la bomba, se baja el flujo, se bajan los rodillos y se para completamente la perfusión de nuestro paciente. Esas son cirugías que requieren lo que se llama hipotermia, ¿sí? Es decir, bajar la temperatura del paciente. ¿A qué grado? Depende. Puede ser 25, puede ser 18, puede ser 28, 25, 32, 18 grados. Eso va a depender del tipo de procedimiento y de lo que pida el cirujano y el perfusionista, ¿sí? Y eso se hace mediante enfriando la sangre, ¿sí? De nuestro paciente y también enfriando al paciente y colocándole, por ejemplo, en la cabeza como si fuese una especie de casco con, con hielo, ¿sí? Y para eso nos sirve monitorizar también lo que vimos antes, que era el monitor de NIRS, el que estaba antes, que era el de la oxigenación cerebral, ¿sí? No sé si con eso respondí la pregunta de la temperatura. Para una cirugía que es con normotermia, mantenemos la misma temperatura que deberíamos mantener para cualquier paciente, ¿sí? 36,5 a 37 grados. Ahora, para cirugías que requieran hipotermia, dependiendo del tipo la profundidad de la hipotermia que vamos a hacer, lo vamos a enfriar con hielo y demás al paciente y después nos vamos a tener que tomar nuestro tiempo también para calentar. ¿Alguna duda más? ¿En qué momento se hace, o si es que siempre se hace la ecotransesofágica? Bien. La ecocardiografía transesofágica sirve como uno de lo que pusimos al principio de algo que podemos encontrar a veces dentro del quirófano como un monitor extra, ¿sí? La ecocardiografía transesofágica es una sonda que se coloca, parecida a un endoscopio, que se coloca a través de la boca del paciente y del esófago, ya que el esófago se encuentra en íntimo contacto con el corazón, sobre todo con la aurícula izquierda. Entonces tenemos una vista cercana del corazón y nos va a ayudar a ver cómo se está contrayendo ese corazón, cómo funcionan las válvulas, si por ejemplo hicieron una cirugía de válvula mitral o de válvula aórtica, cuando vemos que empieza a latir el corazón al salir de bomba, podemos ver si esa válvula, por ejemplo, fuga en algún lado, podemos ver si el corazón se está contrayendo bien o no, es decir, si por ejemplo algún territorio del corazón no le está llegando bien la sangre y el oxígeno, entonces se estaría infartando, ¿sí? Para eso nos sirve ecocardiografía transesofágica. ¿En qué momento se hace? La sonda, en lo posible debería colocarse al principio de la cirugía, antes de realizar la heparina, ¿sí? Porque tenemos riesgo de que si al colocar la sonda en un paciente completamente anticoagulado haya algún tipo de sangrado, haya hemorragia. Y la sonda se debería retirar posterior a los 10 minutos después de pasarle la protamina a nuestro paciente. Es decir, nuestro paciente dejó de estar anticoagulado. Ese sería como el margen de seguridad para poner y sacar la sonda. Cuando yo haría el ecocardiograma con la sonda transesofágica? Una vez que el paciente está dormido y previo a la parada cardíaca y previo a la conexión a la bomba de circulación extracorpórea, para reevaluar, ¿sí? Y evaluar en conjunto con los cirujanos cómo está ese corazón, cómo late de forma basal o prequirúrgica, ¿sí? Volver a evaluar dónde es la lesión que tiene, cuál de las partes de la válvula es la que no funciona bien y demás. Y también nos va a ayudar mucho para guiar la salida de bomba, ¿sí? En el momento en el que estamos intentando sacar a nuestro paciente de la asistencia circulatoria con la bomba de circulación extracorpórea, ir viendo
cómo está reaccionando ese corazón y cómo está latiendo posterior a el desclampeo aórtico y cómo está lavando la cardioplegía y volviendo a latir, ¿sí? Si es un latido efectivo, no, o no, ver cómo quedaron, por ejemplo, las válvulas, si hay pérdida de sangre por alrededor de alguna parte de la válvula y demás. O sea, la respuesta sería, lo utilizamos a lo largo de todo el procedimiento. Obviamente, si intentamos mirar cuando el corazón está en bomba, no vamos a ver nada porque está parado, ¿sí? No vamos a ver sangre ni nada, pero nos va a ayudar a tener una imagen basal, alargar la cirugía y ver cómo se contrae ese corazón y nos va a ayudar en la parte posterior a la salida de bomba para guiarnos en que si ese corazón le hace falta pasarle más volumen, menos volumen, cómo se está contrayendo y cómo quedó lo que sea que hayan reparado durante la cirugía. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, finalizamos la clase acá. Al final de la clase está mi mail por cualquier consulta que quieran hacer. Lo dejo acá y nos veremos en alguna otra clase.